Tres secretos ocultos de la película futbolera Escape a la Victoria de 1981 que debes de saber. Y claro, yo soy tu amigo Renerdo. Comenzamos. Desafortunadamente, esta película está basada en hechos reales. Se inspiró en la serie de partidos que tuvieron lugar en la ciudad de Kiev durante su ocupación alemana. Para ser más precisos, varios jugadores del Dinamo de Kiev, en este caso el mejor equipo de fútbol de Ucrania, encontraron trabajo, diríamoslo así, en una panadería. Y ahí formaron un equipo de fútbol con otros empleados de esta panadería. Y comenzaron a jugar de una manera victoriosa en una nueva liga contra equipos apoyados por el gobierno títere, así como también por el ejército alemán. Pero después de vencer a un equipo de la base local de la Fuerza Aérea Alemana, la liga se tuvo que disolver y varios de estos miembros del equipo fueron arrestados. Y 4 desafortunadamente fueron ejecutados. Así que la historia real es más ruda que la película. Número 2, pero un actor famoso que sí la sufrió. Pues resulta que el actor Sylvester Stallone comenzó a entrenar al fútbol los fines de semana y sus días libres. Y esto cuando se encontraba filmando la película de Halcones de la Noche de 1981, donde Sylvester Stallone recibía el entrenamiento del portero ganador de la Copa Mundial de Inglaterra, Gordon Banks. Pero realmente, siendo sincero, Sylvester Stallone no prestaba mucha atención a los consejos del exportero profesional Gordon Banks, porque pensaba que el entrenamiento realmente era innecesario. Y hasta aquí, todo iba muy bien, pero resulta que en el primer día de filmación se arrojó Sylvester Stallone de una manera imprudente en el rodaje del partido, donde se golpeó en el suelo con tanta fuerza que se dislocó el hombro y se rompió una costilla, lo que obviamente lo dejó fuera de acción durante varios días. Y claro, obviamente desde ahí Sylvester Stallone le prestó mucha atención al exportero profesional Gordon Banks, todo lo que le decía. Pero aún así sufrió varias lesiones menores durante el transcurso de esta filmación, donde se incluye otra costilla rota y también de paso se rompió uno de los dedos intentando impedir un gol de Pelé. Así que Sylvester Stallone comentó que realmente la experiencia había sido bastante dura, más inclusive que pelear en las películas de Rocky. Y número 1, un equipo plagado de estrellas. Pues resulta que Sir Michael Caine admitió que realmente la única razón por la que aceptó hacer esta película fue precisamente tener la oportunidad de trabajar junto a la leyenda de fútbol Pelé. Dado que, aparte de Sylvester Stallone y Sir Michael Caine, realmente el resto de los jugadores aliados que participaban en el juego eran estrellas reales de fútbol de varios países alrededor del mundo, principalmente de los años 70s y 80s. Y algunos de ellos realizaron sus trucos por los cuales eran famosos, como en el caso de Pelé con una chilena. Para ser precisos, la película contó con 18 estrellas internacionales de fútbol de esa época. Así que, obviamente, más adelante un periodista le preguntó en el 2014 a Osvaldo Ardiles que realmente cuál había sido su mayor momento deportivo de su carrera. Y para él, curiosamente, fue el haber jugado con este equipo en esta película. A pesar de que Osvaldo Ardiles fue campeón del mundo con Argentina en 1978 y tuvo otros honores, realmente para él lo más importante fue precisamente el haber participado en esta película. Lo cual también resulta bastante entendible porque fue el único papel actoral de la gran mayoría de los jugadores profesionales que vimos aparecer en esta película. ¿Y a ti qué te pareció la película de Escape a la Victoria de 1981, amigo? Te leo en los comentarios, así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Gracias por el apoyo y te recomiendo este video de las 3 razones del por qué la película La Sustancia es horrible. Bueno, para mí, desde mi punto de vista. Nos vemos en el siguiente video. Bye.